¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, excelente. Bueno, feliz sábado. Gracias por venir a esta pequeña conferencia que hoy hablaré de una fórmula. Ya vieron por ahí en la foto, no sé si todos la entendieron. ¿Esta fórmula la entienden? ¿Qué quiere decir? Riesgo-beneficio por average. Ok. Es igual a el rentabilidad. Ok, sí, básicamente con eso lo que quiero decir es que la rentabilidad sale del riesgo-beneficio que consigues en tus operaciones, pero contrastada con el averaje. Y voy a explicarlo, ¿no? Porque el día de ayer hablaba de rentabilidad específicamente, comencé un podcast, no sé si lo escucharon, hice un podcast pequeñito de 5 minutos y hoy quiero profundizar un poco más en ese tema porque va a ser un poco más gráfico al tener una presentación. Sí, entonces esta fórmula básicamente se trata de que el beneficio que obtenemos en nuestra cuenta parte del riesgo-beneficio que conseguimos en una operación o en una inversión por el averaje, que el averaje es la efectividad que tú tienes de 10 operaciones cuántas ganas, de 100 cuántas fuiste capaz de ganar. Y claro, esto es lo que te va a generar una rentabilidad en tu cuenta. ¿Qué es la rentabilidad? En finanzas, la rentabilidad por sus siglas en inglés ROE. ¿Quién sabe qué significa ROE? Of equity, ok. Sí, es como que el retorno de la inversión. Correcto. Entonces está relaciona el beneficio económico con los recursos propios necesarios para obtener ese lucro. Esta es la definición por Wikipedia de lo que es rentabilidad. Yo profundizaba en este tema porque decía que las personas cuando comienzan a hacer trading ven la rentabilidad como un certificado o un lugar al que hay que llegar. Porque sí, me lo dicen mucho como, ya quiero ser rentable, quiero tener la rentabilidad como si fuese un objeto. Pero la rentabilidad es precisamente esto, es un retorno de una inversión a futuro que no está garantizada y que debe ser trabajada día a día. No es como una llegada, no es como un lugar, una cima de la montaña a la que llegas y ya volteas a ver y tienes la vida resuelta, sino que se trata de mantenerlo. La rentabilidad es muy importante entenderla porque hay muchos tipos y si has llevado algún negocio, algún emprendimiento, muy seguramente evaluaste la rentabilidad en función de lo que invertiste, tus gastos, cuál es ese rendimiento que te está dando ese emprendimiento. Y al final del día nuestra cuenta es eso. Entonces hay muchos tipos de rentabilidad, rentabilidad comercial, financiera, económica, esperada, garantizada, por ejemplo, la que te dan en una cuenta de ahorros. Es una rentabilidad sí garantizada, muy distinta a la que buscamos nosotros. Nominal o real, una rentabilidad absoluta que sí se parece un poquito más a esa rentabilidad que nosotros queremos medir como trader. Por acá tenemos básicamente la fórmula, no la que yo les planteé al principio, creo que van acá la diferencia, sino la de rentabilidad, que te dice que la rentabilidad o el retorno que tú tienes de tu inversión o de tu cuenta de trading, de ese depósito que tú hiciste, es básicamente el beneficio neto entre el patrimonio neto. Ese patrimonio neto es lo que tú fondeaste a tu cuenta, $100, 500, 1000. Entonces, si tú te fondeaste una cuenta, por ejemplo, de $1000 y obtuviste un rendimiento de 150, eso te da esa división, un 0.15 que se multiplica por 100 para que sea un porcentaje. Entonces te dice, bueno, tu ROE o el retorno de tu inversión fue un 15%. Entonces la rentabilidad, ese beneficio final que tienes, nace específicamente de esta fórmula, ¿no? Ahora, el beneficio neto es lo que vamos a plantear nosotros, esa pequeña fórmula que yo les planteé, es el riesgo-beneficio por el averaje. Ese va a ser tu beneficio neto, que es en lo que vamos a estar trabajando hoy, en esas dos áreas. Y el patrimonio neto, bueno, es tu fondo, el fondeo que tú le pudiste dar a esa cuenta. Por esta razón es que mientras más grande es el fondeo, esa división se hace mucho más interesante y puedes tener un rendimiento más alto. No una rentabilidad más alta porque la rentabilidad es porcentual. Por eso no quiere decir que una cuenta más grande te va a dar mejores resultados o tienes pocos resultados porque tienes una cuenta pequeña, ¿no? Porque eso es porcentual y eso es muy importante entenderlo en este negocio, porque algo que a mí me llamó mucho la atención del trading es que es infinitamente escalable cuando tú entiendes esta fórmula. A diferencia de montar, por ejemplo, un restaurante, tú tienes 5 mesas y te das cuenta que tu restaurante es bueno, tú puedes plantear la misma fórmula de retorno respecto a tu inversión, pero te das cuenta que para que sea más grande necesitas entonces un patrimonio neto o una inversión más grande, montarle 5 mesas más a ese restaurante, o después 10, o después 20. Entonces en el trading eso se vuelve muy interesante porque a medida que podemos colocarle más dinero a la cuenta,
más llamativa se hace la fórmula. Y lo interesante también es que hoy en día hay muchas maneras de colocarle más dinero a esa cuenta. Una de ellas es llevando una buena auditoría para optar, por ejemplo, a una plataforma donde te hagan copy trade. Otra puede ser un challenge, de esto que está muy de moda también, que puedes aprobar. Otra puede ser armando tu propio fondo, etcétera, etcétera. Y muchas maneras de que este fondo cada vez sea más grande. Lo importante es que entiendas que esto al final del día es un porcentaje, que no lo veas en términos de tus resultados porcentuales. Son porque tu cuenta es pequeña o porque es muy grande. Eso es otra cosa. Esos son ya tus rendimientos porcentuales. Vamos a empezar entonces por riesgo-beneficio. Todos acá entienden qué es riesgo-beneficio, imagino. La definición te dice el radio riesgo-beneficio, en inglés, risk-reward. Calcula cuánto riesgo asume un trader a cambio de una cantidad potencial de beneficio. Eso es básicamente el riesgo-beneficio. Es decir, si yo planteo un 1 a 2, estoy arriesgando $100 para buscar 200 de ganancia. Si yo planteo un 1 a 5, estoy arriesgando $100 para ir por 500 de beneficio. Pero si lo hago a la inversa y planteo un 3 a 1, estaría arriesgando 300 para ganar 100. ¿Cuál de estas fórmulas a ustedes se les hace más llamativa? El 1 a 5. ¿Por qué se les hace más llamativa? Arriesgo menos, gano más. Arriesga menos y ganas más. ¿Otra respuesta? Yo iría a la 3. Igualmente. Sí, ¿Cuál? Poner en riesgo 300 y ganar 100. Ok. ¿Por qué dirías esa? Sí, me parece una locura. ¿Te parece mejor o peor esa? Me parece peor. Peor. Sí. Ok. ¿Y cuál les parece mejor? 1 o 2 para mí la mejor. 1 a 2 para ti la mejor. Ok. ¿Y cuál es la razón de 1 a 2 para Bueno, ti? yo creo que no, depende del trading que hagas, si es swing o day trader, pero bueno, yo sí que es verdad que he tenido, intentando buscar más ratio-beneficio, he tenido peores retornos. O sea, mientras más has buscado ampliar riesgo-beneficio, has tenido peores retornos. Correcto. Ok. Entonces, yo, por ejemplo, opero en 1 o 2 siempre, es mi estándar y es lo que he comprobado en backtesting que me va mejor. Ok. Tengo más rentabilidad. Ok. ¿Está bien? Trading, que otras mejor. De hecho, vamos a tocar ese tema, sí, pues que la respuesta no solo está en el riesgo-beneficio. Otra persona, Yo creo que depende de cómo es tu aversión al riesgo. Si tienes una aversión al riesgo muy corta, no te gusta estar mucho tiempo con esa ansiedad de viendo si se va a tener stop o se va a tocar tu profit, el 1 a 2 es ideal. ok. Yo diría tanto un 1 a 1, por ejemplo, que aunque no lo colocas, porque digamos te deja un 50-50, no te deja tanta variable para decir, bueno, me gusta el trade, lo voy a tomar, porque es un 1 a 1. Pero un 1 a 2 sí te garantiza al menos un beneficio doble al riesgo que estás tomando. Ahora, un 1 a 5 sí que promete un beneficio mucho mayor, pero el recorrido tendría que ser mucho más largo. Entonces implica o más tiempo en el trade, lo cual te deja el escenario posible de que bien sea una fundamental o simplemente porque no mediste, dependiendo de la estrategia que estés utilizando, no mediste algún factor que pudiera estar posterior que te pueda generar un retroceso en tu trade y te cargue más de ansiedad. Ok. A veces a mí me ha pasado, por ejemplo, que he tomado riesgo beneficio 1.5 y cuando va 1.3 y medio, 1.4, se empieza, coge un retroceso y por ansiedad lo cierro en 1.2 Ok. y vuelvo nuevamente al rally en la dirección correcta y cae en 1.5. Ok. Entonces te carga esa ansiedad. Ahí está bien, pero claro, te estás yendo solo por la parte de recorrido. Si lo estás planteando solo en cuanto al trading. Bueno, la mayoría obviamente lo lleva ya porque vienen a ver una conferencia relacionada al trading. Pero es importante que no vean el riesgo-beneficio solo por allí, sino el riesgo-beneficio lo puedes aplicar a muchos negocios. Sí, claro. Y muchos negocios, o prácticamente todos, basan su modelo de negocio en riesgo-beneficio. Cuando haces una inversión o cuando planteas un modelo de negocio, siempre allí hay un riesgo-beneficio, que incluso puede estar a favor o puede estar en contra. Algunos quizás tienen así cara de duda, bueno, ¿cuál respondo? Evidentemente, con lo que han aprendido, seguramente dicen 1 a 2 o 1 a 5, pero quiero que entiendan también que esto es un modelo de negocio y, por ejemplo, es un modelo de negocio multimillonario. Vamos a la siguiente lámina para explicarles el porqué. Fíjense, estos son riesgos-beneficios que se plantean en distintas industrias, en distintos negocios. El 1 a 1.5 te ofrece, por ejemplo, invertir 1000 o arriesgar 1000 para ganar 1100. Eso te lo puede ofrecer, por ejemplo, una cuenta de ahorro. Porque, claro, ellos buscan inversiones muy seguras, muy estables, y por eso ellos sí buscan esa rentabilidad garantizada. Y quizás esto no sea lo más llamativo para ti. Es un riesgo, o no solo planteemos esa palabra en la parte de la izquierda como riesgo, sino puede ser inversión. Porque a lo mejor cuando lo ponemos en primera instancia riesgo suena como peligro, pero puede ser inversión.
El 1 a 50, ¿quiénes te lo tienden a plantear? Los casinos o la lotería, por ejemplo. También es otro modelo de negocio. Fíjense que lo estoy exponenciando. No 1 a 5, sino 1 a 50. Tú juegas un ticket de lotería por $100 para ganar 5.000. O por 10 euros para ganar $20.000. Te ponen un riesgo-beneficio muy amplio. Pero también hay modelos de negocios con riesgo-beneficio inversas que son muy lucrativos, como por ejemplo el de las aseguradoras, que están al revés, un 50-1. Tú le pagas a ellos quizás una cuota de $100 mensual o 100 euros para ellos cubrirte quizás, por ejemplo, un vehículo o una motocicleta que cuesta $5.000 o euros, ¿cierto? Entonces, claro, ¿de qué se trata entonces el riesgo-beneficio? De que no hay uno correcto o incorrecto, sino que hay una probabilidad de por medio. Cuando planteas un 1 a 1, un 1 a 3 o un 3 a 1 a la inversa. Entonces no hay necesariamente una respuesta correcta, sino que depende específicamente de la probabilidad. Por ejemplo, yo puedo apostarte a ti hoy algo como esto, un 50 a 1, sin ningún tipo de miedo, porque todas las probabilidades pueden estar a mi favor. Ahorita estamos en una terraza y yo te puedo decir, bueno, vamos a hacer una apuesta, vamos a lanzar tu teléfono por el balcón y si se rompe, tú me pagas 100. Y si no se rompe, yo te pago 5.000. Yo estoy 100% seguro, a menos que tu teléfono esté blindado, que se va a romper. Entonces las probabilidades todas son mías. Y por eso es que hay muchos modelos de negocio que te enamoran con el riesgo-beneficio, pero no ves por allí la probabilidad intrínseca que tiene. Y eso es muy importante que ustedes lo vean en su trade. De hecho, la primera vez que yo entendí esto fue cuando estaba desarrollando los sistemas automatizados, porque también tenía la mente en que en el trading el riesgo-beneficio solo tenía que ser positivo para que sea bueno. 1 a 2, 1 a 3, 1 a 4, 1 a 5. Pero allí me di cuenta un poco de la probabilidad. Y claro, cuando tú planteas el 1 a 5 y entiendes, bueno, si yo planteo 1 a 5, 1 a 10 en cada uno de mis trades, la verdad necesito ganar muy pocos para obtener una rentabilidad. Yo dije, si yo programo un robot que solo vaya por 1 a 5, 1 a 10, no me importa que gane 20 operaciones de 100. Pero ¿qué es lo que sucede? No las gana porque las probabilidades son muy bajas. Entonces, en sistemas automatizados, por ejemplo, se tiende a colocar riesgos-beneficios inversos. No tan alto, pero también es válido. Es decir, en el trading, ambas ecuaciones pueden ser válidas dependiendo de la probabilidad. Entonces el riesgo-beneficio, quiero que se lleven esto en mente, si trajeron una bloc de notas, una hoja, no puede faltar esto. El riesgo-beneficio tiene una base en la probabilidad, ya que el cálculo de esta es lo que hace tomar el riesgo. Es decir, plantearse un riesgo-beneficio tiene que estar correlacionado con la probabilidad del mismo. No solo vean el riesgo-beneficio en el trading o en algún modelo de negocio o inversión, sino que está atado al tema probabilístico, de cuál puede ser la probabilidad de yo ganar. ¿Cómo veo yo el riesgo-beneficio en una auditoría? Esto es un número que tienes que conocer sí o sí. De hecho, el riesgo-beneficio y el averaje, y baso esta pequeña conferencia en esto, porque son los dos números tuyos como trader, tus dos medidas básicas, como lo es para un futbolista, un delantero, su promedio de goles por partido, que voy a colocar un ejemplo relacionado a eso. O un centrocampista, la cantidad de pases que da o habilita a un jugador en el área, es decir, es como el número de un deportista. Entonces es importante que lo conozcan. ¿Dónde lo encuentran? En su auditoría. Porque cuando solo lo vemos en el gráfico a la hora de operar, a veces nos engañamos a nosotros mismos porque planteas un 1 a 5, un 1 a 3 o un 1 a 10, pero en la mitad cortas posiciones o te colocas en break-even. Entonces eso siempre tiende a modificarte. El verdadero riesgo-beneficio te lo va a dar tu auditoría. Acá tienen un ejemplo, tienen averaje de ganancia y averaje de pérdida. Entonces fíjense que es un promedio en general de todas tus operaciones, no de una sola o de las que tú crees que tú planteas. Acá tienen una ganancia promedio de 162 euros y una pérdida promedio de 75. Si multiplicamos 75 por 2 da 150, por lo que el riesgo-beneficio de esta persona es 1, aquí está mal, debería ser 1 a 2.2, porque dobla. No es 1 a 1.2, sino 1 a 2.2, porque da un poquito más del doble. ¿Se entiende eso? ¿Okay? Entonces, el riesgo-beneficio, perfecto, para esta persona está bien, pero eso de por sí, si lo llevamos un poquito atrás, la respuesta que me dieron no garantiza una rentabilidad. Puede que esta persona en promedio consiga 1 a 2, pero si gana el 10% de sus trades nada más, no tiene ningún sentido, ¿no? Porque no va a generar una rentabilidad. Ahora, el averaje, por otro lado, o promedio, o efectividad, también podemos reconocerlo así. El promedio es un solo número tomado
como representante de una lista de números. Se utilizan diferentes conceptos de promedio en diferentes contextos. Entonces, el averaje es el segundo número clave de tu auditoría. Riesgo-beneficio, averaje. Ese es el contraste que vamos a estudiar. El averaje o promedio es la cantidad de trades que tú logras ganar. De los últimos 10, de los últimos 50, de los últimos 100. Yo siempre recomiendo que para juzgarte es bueno ya tener una cantidad superior a 100 operaciones. A menos que seas muy swing y obviamente eso va a llevar mucho tiempo. Pero 100, 150, 200 trades es excelente ya para medirte. Y me salgo un poquito del tema para explicar de nuevo acá que por eso es importante no auditar estrategias que no sean tuyas o que estés testeando junto a tu auditoría. Porque si tú quieres conocer tus propios números, no puedes mezclarlo. Se trata de tus números y como literalmente como un deportista, son mis medidas. No puedo comenzar a copiar señales porque entonces también está influyendo las operaciones de otra persona con las mías y yo necesito conocer las mías propias. Entonces eso es importante, esa disciplina de que mis métricas son solo las mías y cualquier otra cosa que yo quiera copiar o ver señales o X cosa es aparte o una estrategia aparte. Entonces ese es el averaje. Es importante que no solo tampoco nos dejemos llevar por el averaje, sino que no podemos perder de vista el riesgo-beneficio. Acá tiene un ejemplo en el deporte. ¿Quién tiene mejor promedio de gol? Messi o Cristiano. Por acá busco unos artículos, no sé si son actuales, pero te explicaba, por ejemplo, que el argentino Leo Messi suma 438 goles, un promedio de 0,92 goles y 12 títulos en total, ¿no? Lo de los títulos no es importante, pero tenemos 0,92 goles por partido. Eso quiere decir que casi hace un gol por partido. Claro, ¿qué sucede? Igual que la rentabilidad. Para mantener ese promedio tienes que ir a cada partido e intentar hacer 1 o 2 goles para aumentarlo. Porque cada partido que tú no haces un gol, ese promedio va cayendo. Pues literalmente funciona como un promedio. Sumas todos los partidos entre los goles y ahí tienes un averaje. Y luego tenemos, por ejemplo, el de Cristiano. Hasta ese momento sumaba 311 tantos, un promedio de 1.06. En ese momento era mejor que Messi. No sé, actualmente 1.06 goles por partido. Eso es bueno porque significa que puede ser un jugador que en promedio me marca un gol por partido. Y eso en ese sentido es lo que te hace valioso, quiero decir esto, como delantero. Si no eres un defensa, no te puedo juzgar por el promedio de goles por partido. También quiero que entiendas que en el trading va a pasar eso. Hay distintos perfiles. No solo te puedo juzgar por tu averaje, no solo te puedo juzgar por tu riesgo-beneficio. Hay varios contrastes allí que te pueden hacer un mejor o peor trader, como te queramos juzgar. Entonces, acá es importante que entiendan también que esos resultados pasados no garantizan resultados futuros. Lo que decía ayer respecto a la rentabilidad, que igual que esto, cada trade que tú entras al mercado te está juzgando tus números. Por eso en cada trade que yo entro al mercado busco que tenga las características correctas, porque son mis métricas y las quiero cuidar y las quiero mantener y además las quiero mejorar. Por otro lado, acá tenemos a Mbappé, por ejemplo. Decía esta pequeña nota que aunque la temporada no ha hecho más que comenzar, Mbappé tenía hasta el momento un promedio de 0,63 goles por partido, 17 goles en 27 encuentros. Es decir, para alcanzar a Cristiano en este caso tendría que tener unos 28 goles en los 27 encuentros para llegar a casi un gol por partido. Y luego busco a Toni Kroos porque sé que es uno de los jugadores que es bueno con el tema de los pases, completando muchos pases. Fíjense que no van a juzgar a Toni Kroos quizás por sus goles por partido, porque no es un delantero, pero te explica acá que más de 80 pases por partido y uno de los más precisos, el 90% son buenos. Entonces es como su averaje, su efectividad a la hora de dar pase. Entonces como cada uno de estos jugadores y todos en el mundo tienen sus métricas en el fútbol, en el béisbol, en la natación, en el atletismo, tú como trader también tienes los tuyos. Y eso es lo que a ustedes los va a hacer competitivos frente a otros traders en el mundo. ¿Cómo vemos el averaje en nuestra auditoría? Bueno, básicamente muy similar al riesgo-beneficio. Ella te la va a dividir en compras y en ventas. Es curioso que hay personas que son mejores haciendo compras y hay personas que son mejores haciendo ventas por alguna razón, por cómo reconocen los patrones. Y de hecho hay traders que se dedican solo a hacer compras y solo a hacer ventas. Si yo, por ejemplo, operara índices, esto es uno de los comentarios que les hago a las personas que a veces llegan y me dicen opero US30 o Nasdaq o qué sé yo, los índices tienden a ir en una tendencia alcista el 90% del tiempo en macro, en largo plazo. Entonces es importante que, claro, tú
comprendas los momentos de correcciones fuertes, pero una vez se completan esas correcciones y esos mercados comienzan a entrar como una etapa de bull run, yo lo operara en un 90% alcista, porque van a haber 90% más probabilidad de patrones alcistas o de compra. Entonces, eso puede ayudarme a reconocer ese tipo de cosas o las tendencias largas. Yo me doy cuenta que esto varía porque yo tiendo a operar pares específicos como dólar CAD y posterior, por ejemplo, el tema de la pandemia, que él marcó prácticamente, no fue un all-time high, pero subió muchísimo al 1.20 y luego comenzó toda esa caída que duró como un año. Yo cuando me iba a mi auditoría me di cuenta que del 100% de las operaciones el 90% eran ventas y tenía sentido porque estaba siguiendo una tendencia muy marcada, como si operaste euro-dólar, por ejemplo, este último año, que si operas solo euro-dólar, el 90% de tus operaciones deberían ser en corto, muy seguramente. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos sumar ambas, 34 más 29, la dividimos entre 2 y así sacamos nuestro promedio, nuestro averaje, para tenerlas en ambas, ¿no? Aquí la tendríamos en compra o en venta. Es decir, este trader tiene un averaje de 31.5% de averaje. Igual no podemos juzgarlo solo por el averaje, porque si con este promedio logra completar 1 a 3, 1 a 4, 1 a 5, muy seguramente su rentabilidad es alta. Entonces tampoco puedo decir que esto sea negativo. Necesitamos el contraste. Quiere decir que de cada 100 trades está ganando 31. Ahora sí entremos un poco entonces a hacer ese contraste, unir la fórmula riesgo-beneficio por averaje. El contraste entre riesgo-beneficio y averaje es lo que va a definir el beneficio. Recordemos la fórmula que rentabilidad es el beneficio neto entre patrimonio y eso es lo que te genera entonces tu rentabilidad, tu ganancia, tu retorno. El patrimonio neto, cada quien lo sabrá, ¿no? Lo que pueda colocarle a su cuenta o pudo haber optado por un fondeo, pero yo necesito entonces definir cómo voy a sacar ese beneficio neto a través de esta fórmula. Acá tienen esta famosa tabla de riesgo-beneficio donde les une riesgo-beneficio y averaje. Y esta tabla básicamente lo que explica como un eje de coordenadas es que si operas 1 a 1 en todas tus operaciones y tienes un averaje del 50%, evidentemente estás break-even. Porque si de 10 operaciones en las que arriesgo $10, gano 5 y pierdo 5, perdí 50 y gané 50, estoy break-even, estoy en cero. Entonces, si tú operas 1 a 1, deberías ganar por lo menos el 60% de las operaciones para que esa cuenta muestre un beneficio. Ahora, si operas 1 a 5, muy distinto, con ganar el 20% de tus operaciones, también esa cuenta estaría rentable. Acá es donde se hace ese contraste. ¿Lo entienden todos? Sí, perfecto. Entonces aquí pongo dos ejemplos de trader. Por un lado coloco a Pablo, por acá a Ana, y ellos tienen dos perfiles distintos como trader a la hora de ir por riesgo-beneficio y demostrar un averaje en sus operaciones. Por ejemplo, a la izquierda Pablo muestra que su averaje es del 20%, pero en riesgo-beneficio su auditoría, no un solo trade, muestra un 1 a 5 en lo que logra conseguir. Es decir, va por riesgo-beneficios amplios y su averaje es bajo. ¿Esto lo hace un mal trader? No. ¿Lo hace un mejor trader? Tampoco. Estos son números comprensibles porque cuando tú vas por riesgo-beneficios altos es complicado ganar más operaciones de las que pierdes. Te las compensan las que ganas. Y ya voy a explicar entonces cuál característica puede adaptarse más a ti. Y por otro lado tenemos a Ana, que busca riesgos-beneficios 1 a 1 y gana el 60% de sus operaciones. Esa mejora en el averaje de un 40% tampoco hace a Ana mejor, ni dice que tenga una técnica más avanzada o sea más crack, ni mucho menos, sino que simplemente cuando estás buscando 1 a 1 es más sencillo ganar operaciones. Y muy posible el rendimiento de estas dos personas sea similar, como vimos en la tablita anterior. Posiblemente su rendimiento no sea muy alto en ninguno, estén en ganancia, pero no sea alto. Entonces, ¿cuál perfil puede adaptarse mejor para ti? ¿Cuáles van a ser mis recomendaciones respecto a esto? Es muy personal. Vamos a la siguiente lámina. Por ejemplo, este es un diseño que hice de mercado, ¿no? Donde dibujé las mismas fluctuaciones de mercado. A la izquierda pudiéramos representar la manera de operar de Pablo, que busca riesgos-beneficios altos. Vemos una primera entrada en la parte inferior que pudiera ser por zona de demanda y con esa entrada es la que logra sacar todo el riesgo-beneficio. Sin embargo, vio dos oportunidades posteriores y ambas las perdió en stop loss. Claro, el riesgo-beneficio que está planteando en estas operaciones, que son amplios, más de 1 a 5, le compensan las perdedoras por esa ganadora en la que logra un buen riesgo-beneficio.
Y por el otro lado vemos a la derecha una manera de operar de ANA, que puede ser leyendo la misma tendencia, pero yendo por riesgos-beneficios muy cortos. Está yendo por 1 a 1. Por allí también en algún momento la saca algún trade y logra ganar el resto. Eso es decir, más o menos lo que se vio en los números anteriores, que ANA va a mostrar evidentemente un averaje más alto, pero tiene riesgos-beneficios más cortos, por lo cual es comprensible. Porque cuando vamos por riesgos-beneficios altos, el mercado va a hacer muchas fluctuaciones. Y ahorita es muy importante que entiendan esto porque la volatilidad ha aumentado mucho. Cuando yo operaba antes de la pandemia, año 2020, 2019, principio del 2020 hasta marzo, la volatilidad era otra. Yo siempre comento que sacar 100 pips en Forex en ese momento era un recorrido muy amplio. Era la verdad como que conseguiste un buen trade, un buen impulso. Hoy en día 100 pips lo vemos en una sola vela, literalmente de una hora, a veces salen 100 pips por allí. Entonces la volatilidad cambió. Entonces la manera en cómo tú hoy en día afrontas riesgos-beneficios amplios puede ser un poco complicado porque hay mucha volatilidad y sobre todo en momentos de fundamentales. Esta manera de operar conlleva así, digamos, más ingredientes. Yo lo recomiendo para personas con un poquito más de experiencia. Mientras que el riesgo-beneficio corto, aquí obviamente me estoy yendo a los extremos 1 a 1, 1 a 5, ahorita vamos a buscar más un promedio, pero para que se marque la diferencia, ¿no? En este sentido, la volatilidad va a afectarte menos, porque vemos acá cómo el mercado tiene una tendencia, buscan esa dirección del mercado, pero sin embargo hay ciertos cambios estructurales o quiebres que no están apuntando a la tendencia. Entonces, claro, cuando vas por riesgo-beneficios muy cortos, tienes mayor probabilidad de ganarlo sin ser afectado por la volatilidad del mercado o por alguna fundamental. Repito, ningún estilo es mejor que otro, sino que vamos a buscar cuál se adapta más y con cuál entonces tú puedes tener un beneficio neto más grande, que es lo que buscamos. Esto es básico entenderlo respecto al riesgo-beneficio en términos de probabilidad. Recuerden que les dije que el riesgo-beneficio, como la pregunta que les hice, va acorde a la probabilidad. Si yo soy una aseguradora, y por eso las aseguradoras se basan en estadísticas, en tu edad, en dónde vives. Si eres una persona joven y tienes poca experiencia conduciendo, tu seguro va a ser más caro, mientras que si eres mayor te van a bajar los precios, porque ellos están con un riesgo-beneficio en contra. Necesitan que todas las probabilidades estén en su favor. Muy seguramente ustedes acá todos me imagino que han pagado algún seguro en su vida y quizás algunos ni lo han usado, o se dan cuenta que a lo sumo incluso puede que el seguro hasta el momento esté en profit respecto a ustedes, pero ustedes se sienten seguros con esa protección y por eso es que deciden contratarlo. Pero por probabilidad en el mercado esto es lo que sucede. Sin bases técnicas, esto quiero aclarar que es sin bases técnicas. Cuando tú planteas un riesgo de beneficio 1 a 5, tienes un 15% de probabilidad de ganar contra un 85% de probabilidad de perder. Porque como comentaba el amigo allá atrás, ahí sí lo planteamos en términos de recorrido. Cuando me pongo en largo en este punto, porque hay una compra aquí que estoy planteando, hay un recorrido 5 veces más largo para llegar a un take profit que para llegar a un stop loss. Entonces, claro, por términos de probabilidad de recorrido, perder es mucho más factible, es mucha más alta la probabilidad. Mientras que cuando yo planteo un 1 a 1, literalmente hay un 50 y 50 sin bases técnicas. Estoy planteando el mismo recorrido, pongo las probabilidades a la mitad. Entonces ahí es muy importante que comprendan las bases técnicas para colocar sí las probabilidades a favor, porque si no esto simplemente fuese como ir a un casino, lanzar allí un trade al mercado y buscar riesgos-beneficios. Las bases técnicas es lo que nos puede generar ganancias a mediano o largo plazo, porque cuando vemos la contraparte de las bases técnicas, yo puedo lograr cosas como esta. Tengo el mismo riesgo-beneficio de ambos lados. Acá hago igual una estructura de mercado donde simulo, ¿no?, una zona de demanda que me está mostrando un patrón acá, un rectángulo. Tengo 3 fondos, una acción del precio allí. Hay algo que me está diciendo que la tendencia puede ir a la alza, ¿no? Y yo con plantear el mismo riesgo-beneficio no pongo quizás las probabilidades a favor en este ejemplo porque aquí todavía no veo muchas características positivas, pero bueno, en ese caso las probabilidades pueden aumentar a un 30% de ganar de un 15% que teníamos en el ejemplo anterior contra un 70% de perder por el mismo recorrido, en base al recorrido pero con un contraste técnico. Cuando hablo de contraste técnico, por eso en mi libro, el de la alquimia del análisis técnico, hablo específicamente de probabilidad. De hecho, ese libro se trata de lo que yo llamo a lo último como método SEAP, que es unir zona, estructura, acción del precio. Es buscar que un trade tenga altas probabilidades básicamente. Es enfocarme en eso, que es más o menos lo que sucede acá. Acá ahora tengo un 50 y 50, pero más allá de eso, acá ya sí marqué una tendencia alcista. Estoy en un higher low, tengo acción del precio.
Imagínense que hay una línea de tendencia alcista, medias móviles, X indicador que usas te está apuntando a favor. Nunca van a estar el 100% de las probabilidades de ganar, y eso también es importante entenderlo, porque si haya un 1% de probabilidad de perder, va a existir. Por eso el riesgo siempre se tiene que respetar, lo importante del manejo de riesgo. Pero en un caso como este, puedo tener incluso de manera probabilística el 90% de ganar contra un 10% de perder. Pasé de un 50 a un 90. Entonces, esta es la importancia de basar un trade en la parte técnica y no solo en el recorrido. Ahora, ¿qué perfil puede adaptarse más a ti? Aquí van mis recomendaciones según lo que yo veo, porque me ha tocado obviamente ver personas preparándose desde cero, ver estilos de personas que sé que tienen experiencia operar con riesgos-beneficios altos, con riesgos-beneficios cortos. He visto de todo y quiero hacerles un poco la comparación para que ustedes sepan a dónde apuntar. El perfil que mostré de Pablo, por ejemplo, que era riesgo-beneficios altos, pero con un averaje que evidentemente va a estar posiblemente bajo el 50% porque vas por riesgo-beneficios amplios, te tienes que o debes adquirir unas características especiales como mayor tolerancia a la pérdida. Esto es clave y lo hablaba en el ejemplo de la conferencia pasada, ¿no? Cuando hablábamos de manejar la pérdida. Si tú no tienes una tolerancia a la pérdida, si te afecta una operación perdedora, no vayas por riesgo-beneficios amplios, porque va a ser muy común y natural encontrarte con ella. Fíjense que hablábamos de que él tenía un 20% de averaje. Imagínate que de 100 operaciones solo ganaste 20. Eso quiere decir que a la semana posiblemente, no sé, de 10 estás perdiendo 8. No todo el mundo puede convivir con eso. Es como encontrarte con un trade perdedor, 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 hasta que en un momento consigues eso 1 a 5, consigues eso 1 a 10. Entonces, debes tener una buena tolerancia a la pérdida si tú quieres ir por riesgos-beneficios amplios. Si no lo logras aún, te afecta un trade perdedor, no logras pasar la página rápido cuando pierdes un trade, mejor quédate con riesgos-beneficios más conservadores, donde tengas probabilidad de ganar más de los que pierdes. Segundo, debes tener unas técnicas de entradas muy exactas al mercado. Entonces, yo no sé obviamente qué estilo manejan ustedes, depende con quién se han educado, qué estrategia aprendieron. Entonces también, si tú aprendiste de una persona que no te enseñó entradas exactas al mercado y quieres riesgo-beneficios amplios, pues tienes que buscar aprender técnicas nuevas, o viceversa. Si aprendiste de personas que solo buscan entradas muy exactas al mercado pero no la manejas y quieres riesgo-beneficios más conservadores, también tendrás que aprender técnicas nuevas. Pero eso es importante, entender la diferencia de los estilos, que hay muchos estilos, que no es que uno sea correcto o incorrecto, sino que tiende a pasar que, por ejemplo, personas entran en el mundo del trading, aprenden de una persona, pero comienzan a seguir distintos traders en Instagram o Facebook y comienzan a ver distintas maneras en cómo operan. Entonces comienzan a ver ciertas características, pero que no entienden. Y pasa mucho sobre todo con el riesgo-beneficio, porque las personas se enamoran de los riesgos-beneficios amplios sobre todo. Entonces comienzan a ver que mandan por los grupos, mira, esto sacó un 1 a 20, un 1 a 30, y comienzas a pensar que tu falla, por ejemplo, es que tú no tienes riesgo-beneficios amplios. Pero quizás el estilo que tú aprendiste no se adapta a eso. Entonces siempre haz el contraste de qué estilo aprendí yo, de quién, y si se adapta a lo que estoy buscando, un riesgo-beneficio amplio, o esta persona iba más por averaje. Yo particularmente me gusta como compartir de todo al estudiante, cómo entrar más exacto al mercado, cómo una operación más conservadora en riesgo-beneficio, pero mi estilo, el que yo llevo hasta ahora y que puedo cambiar en un futuro, pero el que yo llevo hasta ahora me gusta más riesgo-beneficios cortos, no tiendo a ir más de 1 a 2, 1 a 3 cuando mucho, pero me gusta mantener un averaje alto, lo vigilo mucho. Y por eso, repito, mi libro lo baso en probabilidad, porque me gusta mucho ganar un trade, que de 10 gane 7, que de 10 gane 8, no es impresionante porque voy por riesgos-beneficios cortos. Incluso siendo scalping tiendo a ir más a 1 o 1.5. Mientras que sé que hay personas que les gusta más el otro estilo de riesgos-beneficios amplios. Ahora, importante también operar a favor de la tendencia. Cuando tú quieres ir por riesgos-beneficios amplios, es muy importante no tomar impulsos, sino entender tendencias, entender impulsos de mercado. Eso es lo que te apoya muchísimo en riesgos-beneficios amplios. Cuarto, entender la dirección del time frame mayor. Los riesgos-beneficios amplios van mucho de entrar en time frame pequeños, entendiendo time frame mayores, entendiendo dirección de time frame mayores, esas entradas de mecha.
Cuando logras hacerlas, sí, te dan excelente riesgo-beneficio. Incluso un dato extra que no coloco allí, es la parte, por ejemplo, de manejar órdenes pendientes de mercado. Las órdenes pendientes también pueden optimizar riesgo-beneficio, porque no entras a lo mejor ya por acción del precio que te come un poco el riesgo-beneficio, sino simplemente por zona y acción del precio. Eso se adapta más a ese estilo también. Un buen manejo de emociones en general, por lo mismo que hablaba arriba, es tener una tolerancia a la pérdida, pero de haber un excelente manejo de emociones. Repito, no es fácil, no creas porque tienes 5, 10 o 20 años de experiencia que va a ser fácil perder 10 trades y ganar uno. Cuando vas por riesgo-beneficios amplios, te va a afectar. Entonces debes tener un manejo de emociones en un sentido de que no te frustres por los trades que perdieron, porque sabes y reconoces que tu estilo es riesgo-beneficios amplios y el trade ganador que va a llegar se va a comer los perdedores y te debería colocar en ganancia. Una última que estaba acá, calidad y no cantidad. Evidentemente, cuando vas por riesgo-beneficios amplios sí debo cuidar mucho más en qué trade entro, porque si ya de por sí tengo las probabilidades en contra, no me interesan muchos trades, sino los menos que pueda, pero más exactos y con mayor probabilidad. Cuidar demasiado eso porque, repito, de por sí, tanto con bases técnicas como mucho más con bases no técnicas, muy probablemente las probabilidades de ese trade estén en contra. Entonces debo cuidar muchísimo en qué trade entro. Es como muy milimétrico, voy 1, 2 o 3 trades por semana hasta que lo domine. Hay que ser muy milimétrico en ese sentido. Y vamos ahora al estilo de Ana, que fíjense, ya aquí las características son mucho más reducidas y por colocarlas, porque son más simples. En principio, un estilo que te permita una lectura continua del mercado. ¿A qué me refiero con esto? Igual, si tú aprendiste de una persona que solo te enseñó, por ejemplo, a entrar en puntos estructurales, que puede ser lento, quizá no es el estilo que más se adapte a ti, porque si tú entras en un punto estructural, un higher low o un lower high, a lo mejor estás desperdiciando más bien recorrido, porque en vez de plantear un 1 a 1, es correcto que plantees un 1 a 3 o un 1 a 4. Pero si tú ya aprendiste a entrar en punto estructural, una de esas formas, pero también aprendiste a entrar en el recorrido que forma el punto estructural para reentrar, como la imagen que puse, allí sí tiene más sentido. Entonces debes entender un estilo en el que logres entender un punto estructural, pero también como el recorrido del mercado, sacarle el jugo, porque vas reentrando, a diferencia del otro ejemplo, que es más, me posiciono en el punto exacto, que usualmente es un punto estructural, y tomo todo un impulso. Segundo, rango de varias horas para operar. Evidentemente, aquí sí necesito más horas si quiero sacarle un poco más el jugo al mercado. A diferencia del otro estilo, posiblemente ni horas necesitas durante la semana, analizo en la noche, coloco órdenes pendientes y posiblemente ni opero, pero acá sí necesito más horas porque necesito sacar un poco el jugo al recorrido. Ya sea incluso pullbacks, porque aquí sí es válido incluso tomar correcciones, está sacando un 1 a 1 al final del día, no es un riesgo-beneficio amplio, pero sobre todo aprender a operar los impulsos. En ese sentido, me gusta mucho a mí, este es el estilo que uso para hacer scalping, por eso les comentaba, en mis scalping nunca he buscado riesgo-beneficios amplios, me gusta mucho detectar puntos estructurales, pero posterior al punto estructural, aprovechar el impulso y opero con lo que yo llamo zonas de continuación. Es mi estilo de buscar como áreas donde va dejando mecha y reentrar allí, reentrar allí, reentrar allí, 1 a 1. Sé que mis probabilidades de ganar ese trade a veces pueden ser un 70, 80. De un día de 10 gano 8, perfecto. No es impresionante porque estoy sacando 1 a 1, evidentemente. Si estuviese sacando un 1 a 20, un 1 a 10 y lograra 8 de 10, ahí bueno, eres un crack, ¿no? Ahora, tomar reentradas en una tendencia, específicamente esto que estoy hablando de que te permita la continuación, el tema de las reentradas acá es muy importante, no solo en el impulso, sino en la tendencia en general, en el impulso, en el retroceso, poder reentrar. Lleva a que el trader necesite tomar más operaciones para generar rendimientos. Las características, fíjense que son mucho menos las de Ana que el ejemplo que pusimos de Pablo. Y acá ya pueden ir sacando una conclusión de que yo en principio recomiendo comenzar por esos beneficios que no sean muy amplios para una persona que no tenga mucha experiencia. Y claro, luego que si te gusta vayas apuntando allá. Pero aquí te enseñaré unos números para que manejes en tu auditoría que son para mí los correctos, es decir, los que te llevan ya a ir aumentando. Recuerden que primero hay que lograr los objetivos en números y luego optimizar. Es como alcanzar un nivel y lo optimizo, alcanzar un nivel y lo optimizo. Literalmente igual como un deportista, necesito alcanzar una meta y luego voy optimizando la técnica y voy por la otra meta. Y de esta manera es como yo recomendaría ir optimizando esa fórmula
para conseguir una rentabilidad. Yo recomiendo que los números base, o sea, que tu base como trader, lo que te lleva, pongamos una línea divisoria en el medio, lo que lleva a un grupo de traders no rentable a rentable, o sea, esa línea de que cruzo esta línea y no es que vivo de esto y mi cuenta crece rápidamente, sino que ya esto significa rentabilidad, gano una cuenta, va de primero buscar que tu riesgo-beneficio esté mínimo en 1 a 1.5. ¿Por qué recomiendo el 0.5? Porque recuerden que operar tiene gastos. Hay gastos de comisiones, por ejemplo, por cada lote que abres, usualmente también de depósitos, retiros, si retiras en cripto también al final del día cuando cambias a fiat siempre se pierde un porcentaje. Por eso he dicho también que me ha impresionado mucho ahorita, claro, como muchos brokers ofrecen cero spread, cero comisiones, cero todo, porque son market maker y son los más peligrosos, porque nadie va a llevarte una operación al mercado gratis, eso no existe. ¿Cuál es la ganancia del broker? Sucede mucho, lo he visto en el tema de las auditorías, este tipo de broker que o enamoran al cliente porque no le plantean ningún tipo de gasto, pero es porque son market makers, no llevan operaciones al mercado y luego desaparecen. Esto históricamente siempre ha tenido un costo. Anteriormente era mucho más. Cuando tú comprabas una acción y llamabas a un corredor de bolsa en Wall Street, ya por allí perdías un montón de dinero casi que entrando al mercado. Hoy en día con la tecnología eso es muy pequeñito, pero es un gasto que tú como trader siempre debes también incluir entonces en el riesgo-beneficio, porque va a existir, a veces no lo ves, pero existe. Entonces, cuando operas 1 a 1.5, realmente es como si estuvieses operando 1 a 1, prácticamente. Y con un contraste de riesgo-beneficio, de averaje, 55%. Eso ya te hace cruzar a una barrera de rentabilidad. Y fíjense que son como los dos números bases, es decir, comenzar por nivel. Esto para mí es pasar al primer nivel, de ya colocarte y decir, mi cuenta es rentable porque este contraste va a generar, es matemático, rentabilidad en sus cuentas. Y no son números difíciles de conseguir, que por eso les propongo este número base. Logro 1 a 1.5, no te estoy planteando un 1 a 5, ni un 1 a 10, ni tampoco que operes a la inversa, sino que ya logres detectar, porque lo puedes hacer a través de las confirmaciones técnicas, un 1 a 1.5, no es complicado. Y además tampoco te estoy pidiendo que ganes 8 trades de 10, ni 7 de 10, sino que un 55%. Que con estos números, repito, la fórmula no se hace difícil. Esta es tu fórmula base, tu meta base. Luego, ¿qué recomiendo hacer yo? Optimizar primero el averaje y no el riesgo-beneficio. Es decir, si tú sigues planteándote este riesgo-beneficio que es corto, que es fácil de lograr y te das cuenta que tu averaje aumenta un 65%, ya logras este número, target, ya de aquí paso ahora sí a optimizar riesgo-beneficio. Es decir, primero optimizo averaje, porque el averaje es lo que te dice que tienes la capacidad de lograr eso, y luego optimizo el riesgo-beneficio. Llevándolo al término del futbolista, es como que primero aumento mi averaje de gol por partido y luego te paso un equipo de primera división. Y primero muéstrame el talento y luego jugamos con personas más complicadas. Y pasa lo mismo con el riesgo-beneficio. A medida que ustedes aumenten esto y si llegas a un 1 a 2 y ahora en 1 a 2 también logras averajes altos, y esto no lo hablo de que solo en 10 trades, traten de medirlo 30, 50 trades, soy bueno en ese número ya. Tengo un 70% en 1 a 2, digo, bueno, soy bueno reconociendo tendencias, voy a animarme a optimizar mi riesgo-beneficio si quiero ir por allí. No es necesario, puede que incluso yo quiera seguir optimizando averaje y me quede en ese estilo. En 1 a 2 y logro ganar 80% de las operaciones porque opero a favor de la tendencia, porque opero con acción del precio, porque busco las características técnicas que le dan mayor probabilidad a un trade, pero ya ustedes deciden si aumentarlo. Si logras este número, averaje, que es cantidad, perfecto, me animo a aumentar riesgo-beneficio. Pero acá es muy importante que no vivan cambiando esto, sobre todo cuando están comenzando y sobre todo si no has alcanzado una rentabilidad en un tiempo. Si los números tienen que ser repetitivos, el riesgo tiene que ser constante. No voy a probar una semana riesgo-beneficio alto, la otra bajo. Es decir, un número específico tiene que ser constante para medirlo. Entonces recomiendo empezar por acá, como por el perfil de Ana, porque vimos que las características son mucho más sencillas. Y luego puedes irte decidiendo por un estilo o por el otro. O, pasemos a la otra, o ya llevarlo al nivel más avanzado, que también algún día, si les gusta manejar ambos, van a llegar allí cuando ya la experiencia te lo vaya dando, que es manejar ambos perfiles. Es decir, mantienes uno, me voy por el perfil de Pablo o de Ana, que yo prefiero quedarme acá hasta el momento, no me he animado a ir por riesgo-beneficios amplios, es mi estilo. Repito, uno no te va a hacer mejor ni peor,
Pero sí de vez en cuando me adapto al mercado. Me adapto al mercado quiere decir que cuando veo por allí un trade que sí le encuentro yo buen riesgo-beneficio, obviamente también lo planteo. ¿Sí? Una pregunta. En una de las clases del curso gratuito que publicaste, había una operación que tenías con un lotaje de 5, que tenías como $200 en ganancia con unos pequeños tips. ¿Cómo definirías esa entrada ahora con estos ejemplos en cuanto a riesgo-beneficio? Lo que pasa es que el lotaje ahí no... o sea, el lotaje va, recuerda lo que explico allí, acorde a lo que estás arriesgando. Si el lotaje por un lado es aparte, pero si no me equivoco, yo allí comienzo explicando riesgos-beneficios cortos. Sí, solo porque allí me doy la tarea de explicar riesgo-beneficio, de que era un 1 a 3, ahora cuando avancemos, porque yo en ese curso llegué a un nivel que yo llamo básico, me gustaría plantear cuando vaya creciendo el canal de YouTube, poder montarnos unos 10 más avanzados. Si entro mucho más a explicar lo que es ir por riesgos-beneficios cortos o largos, entendiendo esto, la probabilidad del trade. Entendiendo que cuando un trade tiene alta probabilidad, aprendes a detectar puntos de temporalidades menores que van a ser el arranque de un impulso, una temporalidad mayor, ahí te animas a ir por riesgo-beneficio amplio. Porque de hecho, ahí yo explico siempre en el sentido de proyecciones, de que hay dos cosas que hacen que un trader pierda muchas veces oportunidades. La primera es que buscan riesgos-beneficios cortos, a lo mejor un 1 a 1, en un trade que tenía potencial largo, es decir, porque estás buscando plantearte en un punto estructural, en un higher low o lower high, donde posteriormente viene un recorrido y lo desaprovechas porque no lo entiendes. Pones un 1-2, un 1-3 y a lo mejor había mucho más potencial de recorrido. Pero también pasa lo contrario. Hay personas que no se dan cuenta que están operando casi que el final de una corrección y quieren plantear un 1-5, un 1-10, que es lo contrario. Entonces, el trade a lo mejor sí tenía sentido, pero su proyección era a corto plazo, no mediano plazo ni largo plazo. Entonces va más así de entender eso. Entender si tu proyección es corto plazo, mediano plazo o largo plazo, para que tenga sentido el riesgo-beneficio que estás planteando y no sucedan esas dos cosas. Lo aproveches o por otro lado no lo desaproveches. O no plantees un escenario fantasioso cuando no tiene sentido técnicamente. Entonces, llegar al punto de poder adaptar eso al mercado es eso. Es entender según la proyección que te gusta hacer. Por eso yo repito, en scalping, que es corto plazo, voy por riesgo-beneficio, sobre todo si no tiendo a exagerar allí el radio riesgo-beneficio, porque al final del día las temporalidades menores son casi que ruido, no son tendencias marcadas. Entonces es normal que cambie cada rato la estructura, va o sigue una dirección del mercado a un time frame mayor, pero hay muchos cambios de estructura, entonces me gusta más riesgo-beneficios cortos. Mientras que en intraday, cuando ya entiendo impulsos, sí, me animo a 1 a 3, 1 a 4, 1 a 5. El tema está en que también soy un trader que me gusta ir asegurando ganancias y eso me va reduciendo al final del día cuando veo mi auditoría. Muchas veces el riesgo-beneficio es que estuvo operando en la semana a veces 1 a 4, 1 a 5, pero al final del día también terminó siendo 1 a 2, 1 a 2.5. Porque tomé media posición en el camino, porque fui asegurando. Es mi estilo de operar. La manera en que yo me adaptaría a riesgos-beneficios amplios, muy seguramente lo haga cuando me animo a operar con órdenes pendientes, por ejemplo. Pero como estoy conforme con mis retornos, con mis resultados, no busco estarlo cambiando. Obviamente llega un punto donde te gustan tus retornos, te sientes cómodo con tu estilo y cuando logras conseguir eso, yo siempre digo que es eso, es como cuando logras hacer una receta y te gusta, luego no quieres ni ponerle un poquito más de sal, ni de azúcar, ni de aceite, sino que esto es lo que hago, me gusta así y así es como la llevo. Sí me gusta explorar obviamente en todos los estilos, sobre todo porque brindo educación y me gusta mostrarnos como que mira, esta es mi estrategia, porque mi estilo no es una estrategia, es adaptarse al mercado, evaluar cuál tiene más riesgo-beneficio, cuál menos, entre por patrones, entre por zonas, todo tiene una razón distinta y esa razón distinta da un riesgo-beneficio distinto. Pero bueno, es mi manera de operar. Sobre todo me gusta mucho recalcar eso, que no sea una mejor que otra. Porque yo lo haga así no quiere decir que sea mejor, o porque otro logre más riesgo-beneficio no quiere decir que sea mejor, sino que al final del día entender esta fórmula te lleva a eso, de que puedes ver riesgo-beneficios amplios, pero ok, necesito ver un contraste con el averaje. Puedo ver averajes altos, pero necesito ver un contraste con el riesgo-beneficio. Porque esto, recuerden que todo esto de acá, esta parte de acá es lo que da el beneficio neto. El beneficio neto entre ese monto que yo tengo en la cuenta. Cuando esa división te hace sentir conforme, generé un 20% de la cuenta, un 30%, un 100% porque estoy arriesgando un poco más por trade y eso me da un beneficio neto más grande, perfecto. De ahí surge
la famosa rentabilidad de una cuenta, lo que es poder generarle un rendimiento. Y en este sentido, cuando yo explico eso de la rentabilidad, de que es como un camino en el cual siempre vas como con incertidumbre. Yo explico que es como ir conduciendo un auto, una moto, ir por una vía nueva toda la vida. Porque todo el tiempo así es el mercado, las formaciones son nuevas, todo el tiempo es como ir un camino desconocido. Entonces sí, la vida del trader es como mucho incertidumbre, no es tan fácil como que todo es repetitivo. Pero cuando tú haces lo que sabes hacer de manera así repetitiva, es más sencillo, porque entonces si no también es como ir todo el tiempo improvisando. Entonces como ya el mercado de por sí es nuevo, yo prefiero mantener mi estilo repetitivo que domino e ir enfrentando ese camino que cada vez es nuevo para mí. Entonces chicos, bueno, esto ha sido la presentación de riesgo-beneficio. Me gustaría, como siempre, que al final, si tienen preguntas, poder igual despejárselas respecto a este tema, o que me compartan cómo se han sentido ustedes, que algunos me compartieron ya durante la conferencia, que se sienten cómodos con riesgo-beneficios más cortos, porque a veces buscando riesgo-beneficios más altos les genera más pérdida, si lo habían apreciado de esa manera, o si se han planteado trabajar sus números o perfeccionarlo, porque es algo que sí, a mí me gusta mucho seguir en mi auditoría, mis números. O sea, yo soy muy numérico en ese sentido de que este es como mi marca, estos son mis números y necesito primero mantenerlos y luego buscar superarlos, si lo puedo. Es que básicamente estamos trabajando en un mercado de números. Entonces, Sí. nosotros nuestros números no estamos haciendo nada. Es interesante lo que plantea el 1 a 1, no lo había visto desde ese punto de vista, que es mejor comenzar a escalar desde el 1 a 1, lo que esté trabajando, antes de ir por 1, 3, 1, 5. O sea, creo que voy a comenzar a trabajar de esa manera ahora, 1, 1, 1, 1, 1, hasta que sepas cómo identificar todo y veas que puedes mantener un 1 a 1 constante y después ganarlo 1 a 2, o a 1.5, como decimos 1.5, 1 a 2, 1.2.5, Sí. hasta llegar a 1.3, que creo que es como que la más, no sé, 1.3 es como que, ¿cómo decir? La que muchos se entienden como 1.3, es como que la más, vamos a poner el número, como que la más rentable de 1 a 1, a 1.5, a 1.10, 1.3 es como la media. Tiende a ser un promedio, sí. Y esto yo lo he aprendido, por eso les digo, no solo el riesgo-beneficio es cuestión de trading, es cuestión de negocios en general. Si tú ves personas, por ejemplo, que muy similar en el negocio de real estate o también de carros, que se dedican a comprar carros, a hacer unas cositas para venderlo, te das cuenta que las personas que comienzan en ese tipo de negocios, por ejemplo, si tú compras un vehículo para invertirle una pequeña ganancia y buscar luego obtener un rendimiento, no van a buscar una oportunidad que, por ejemplo, sea un vehículo que esté chocado, vuelto nada, para que le puedas ganar más, sino que buscan lo más promedio, que es que esté bueno, lo pueda vender, quizás no le gano mucho, pero va a ser mucho más factible el negocio y más probabilidad. Mientras que si te haces más experto en el negocio, en ese sentido, o en real estate, logras ir por proyectos que quizás los consigues, son como más como una gema, ¿no? Como conseguir algo muy deteriorado. Mi riesgo es más porque le tengo que invertir más, pero ya conozco el negocio y le saco un potencial más. Muy similar pasa acá. El riesgo-beneficio es más de experto que de principiante en sentido de experiencia. También funciona, ¿no? Psicológicamente, claro. Si Claro. es que tú encuentras cada 1 a 1 y siempre está en positivo, está en azul, ya tú dices, bueno, ok, ya estoy mejorando, esto está funcionando. Sí. O sea, te adaptas quizás más rápido. Sí, o sea, sí, creo sí. que funciona de las dos maneras. Claro, psicológicamente la diferencia es grande en riesgo-beneficios amplios a cortos, sobre todo con lo que es la pérdida, que es lo que todo el mundo le afecta, porque incluso también con la ganancia, porque en el riesgo-beneficio amplio, cuando ven una ganancia amplia, igual es como ese shot de dopamina, se alteran, ven como que una ganancia grande, igual muchas veces los descontrola. Y igual yo veo una ganancia 1 a 10 en la que estaba arriesgando 100 y gané 1000, pero luego veo que perdí 7 seguidos y perdí 700 de los 1000 que gané, que no te afecte psicológicamente es complicado, y más si estás comenzando. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, 100% para mí un trader que comience por riesgo-beneficios cortos. ¿Sí? Gracias por tu tiempo, por enseñarnos esto, la verdad que es súper increíble. De nada. Tengo una cosa, una duda. ¿Qué opinas tú con el sentido de que hay veces que hay traders que comienzan con cuentas muy bajas y ya luego después te vas acostumbrando a ver esos números y luego tú piensas que te quedas corto y luego después vas aumentando hasta que empieces como a ya acostumbrarte a ver esos profits más altos, ¿no?
hay traders que comienzan desde un principio con cuentas de 200.000, por ejemplo, y ¿cómo hacen? O sea, es porque a lo mejor no han visto nada a un principio y empiezan directo así desde lo alto. O sea, ¿qué opinas tú? ¿Hay algo psicológico allí, no? ¿Un factor? No sé si entendí tu pregunta. ¿Te refieres a, por ejemplo, al manejo per se de la cuenta, de cómo la afrontan? Si es... No, o sea, por ejemplo, yo cuando comenzaba, yo comencé con una cuenta de 10K. Entonces, luego después sentí con el tiempo que me quedaban cortos los números. Y dije, vale, voy a empezar con una de 20K. Y así, entonces, pero hay gente que he conocido que empiezan con cuentas de 200K, o 300K, o 500K. Entonces yo digo, hostia, pero nunca habías manejado una pequeña. O sea, porque yo he entendido que para poder aprender a manejar 200.000 tengo que aprender a manejar 20.000, digo yo, ¿no? Entonces, sí. ¿qué crees, qué factor puede que les beneficie a ellos o no para y que tengan éxito, pues? Bueno, ahí la pregunta, yo siempre digo que esa pregunta, porque es muy común, de hecho el mismo sentido que está relacionado a eso de por qué un trader desde el comienzo sí logra manejar riesgo, otro no, uno es un desastre y otro es muy disciplinado, se puede responder desde porque tú eres Libra y él es Acuario, o porque tú eres mujer y él es hombre, o sea, es que la verdad hay muchas razones, a manera igual de psicología, de porque te criaron de una manera y a él le enseñaron de otra, hay miles de razones. Hay miles, la verdad, o sea, y lo he visto yo porque he visto personas que, digamos, en un área de su vida no veo que sean nada disciplinadas, pero en el trading sí. Y otras personas que tú lo ves como muy disciplinadas, pero cuando llegan al trading no lo muestran. Entonces, saber esa respuesta es muy complicado. Claro, entender el primer planteamiento que haces sí tiende a ser así, que cuando tú comienzas con una cuenta pequeña y manejas una más grande, se crea eso que yo explicaba, que es como todo, como una neuroplasticidad, donde cuando tú ves una cuenta más grande y luego vuelves a una pequeña, se te hace más sencillo. Porque es como la droga literalmente, porque lo que liberamos es dopamina, donde ahora para que me afecte algo, y cuando hablo de algo me voy a irme al sentido de la vida, es como cuando tú pasaste tantas cosas en tu vida, que te afecte una pequeña cosa, ahora es muy poco probable, mientras que una persona que siempre estuvo como una bola de cristal, y pasa igual con la cuenta. Cuando tú manejaste una cuenta de 100.000, viste pérdidas grandes, y ya cicatrizaste eso, ahora que te afecta una pérdida de 50 dólares es poco probable también. Entonces ahí sí se forja esa experiencia y sí estoy de acuerdo cuando te animas, por ejemplo, no sé, a hacer un challenge o manejaste una cuenta más grande, o lo que yo he visto en el programa que llevo con las personas que llevan cuentas de fondeo, que le ponen como más seriedad a la cuenta, y muchos de ellos mismos te dicen, mira, a veces no van muy bien en la parte del fondeo, pero dicen, y yo voy en mi cuenta voy excelente, que es la pequeñita, y es porque yo le explico que ya existe un contraste grande, tienes un fondeo de 15.000, de 30.000, de 50.000 y estás operando tu cuenta de 1.500, de 1.000, obviamente que ya sientes como que es prácticamente una demo, o sea, se siente más sencillo. Ahora, la razón de por qué una persona puede comenzar con montos grandes y sentirse cómoda si van de personalidad 100%. Una cosa, ¿cómo recomiendas que se haga la auditoría y cada cuánto tiempo? Esa es una pregunta. Y la otra, ¿crees que, porque vi en una de tus historias que había alguien que había como que estudiado tus teorías y tal, y tus prácticas, y había estado practicando contigo y pudo haber elevado una cuenta, creo que era de 100 y algo de dólares a 1.000? ¿Conoces algún caso así y crees que es posible pues empezar con una cuenta tan pequeña como de 150 dólares y llevarla a 1.000 cuando tienes un riesgo beneficio de 1, 1,5 así? Sí, la primera, la auditoría, recomiendo llevarla de manera automatizada, que hay páginas web gratuitas como MyFXbook o otras, no manual, porque tienes la tecnología y te audita un montón de cosas. La segunda, cada cuánto, es de manera constante. Si la puedes ver a diario porque operaste y vas viendo tus métricas, perfecto. No obsesionarte con ella porque, de hecho, cuando una persona tiene averaje bajo, lo que lo recomiendo es medirse cada día straight, porque si tú te das cuenta que tienes un averaje de 30% y tú te mides los siguientes 10 y te das cuenta que ganaste 5 y perdiste 5, mejoraste un 20%, estás en 50. Luego en los siguientes 10, gané 7 y perdí 3, mejoraste a 70. Y a lo sumo y te vas midiendo. Y la segunda sí, lo he visto muchas veces y por eso explico que cuando yo recomiendo hacer un fondeo de una cuenta y si te gusta sacarle el jugo al mercado, porque lo permite, porque este mercado te permite generar ganancias muy altas de cuentas pequeñas. He visto no solo llevar de 100 a 1.000, he visto literalmente llevar cuentas de 100 a 5.000, a 7.000, porque se va haciendo como una bola de nieve, pero también he visto como esas típicas cuentas que crecen en algún momento también se dan un golpe y hay drawdown altos, porque se puede hacer y técnicamente es completamente posible.
Me imagino que ya cuando tienen de 100 a 5.000, entonces ya estás en 5.000 y empiezas a meter también más riesgo y ahí obviamente las Exacto. pérdidas serían grandes. Ujú. Y me he dado cuenta que va mucho de la personalidad del trader. Hay traders que son buenos en eso, literalmente, que los veo yo que crecen cuentas pequeñas, le entregas una grande y crecerla escalonadamente se les cuesta, pero si tú le divides un monto, por ejemplo, de 1.000, se la divides en 5 cuentas de 100, a veces tienes más probabilidad de ganar que solo llevándola de 1.000, de una manera más rentable. Por eso va mucho de conocerte a ti mismo. Y sí lo he visto altos rendimientos, pero siempre recomiendo la parte de profesionalizarte como trader es llevar una cuenta estándar, que sea, por ejemplo, vas a fondearte 1.000, separa 800 para llevarla de manera estándar y 200 para operar la agresiva, por ejemplo. Y ese tipo de estrategias a veces te ayudan a que el estrés lo terminas matando con la cuenta pequeña. A veces con la pequeña generaste más rendimiento que con la grande. Pasa eso también. Son técnicas que a mí me gusta hacer y yo lo hago y lo he hecho varias veces, que a mí me gusta llevar mis cuentas grandes donde voy de 5 a 10% mensual y eso es súper bien para las metas que yo busco. Pero de vez en cuando, hasta por diversión, me gusta agarrar cuentas que pueden ir de 1.000 a 5.000, incluso ir por 20% de riesgo y las multiplicas en un día, pero también de vez en cuando las quemas porque estás buscando cosas arriesgadas. Y algo importante que me lleva a hacer eso, que por eso a mí me gusta el tema de multiplicar cuentas pequeñas, que voy por riesgo-beneficios cortos y sé que mi averaje es alto. Si tú te fuiste a tu auditoría y ves que tu averaje está como el que vimos hace un rato, 35%, yo no me haría eso. Porque para que voy a buscar 20% de riesgo por trade si mi averaje es de 35%, no da lo suficiente. Si te das cuenta que tú logras un averaje alto de 70, 80, puedes irte a arriesgar 20% por trade en una cuenta pequeña, que sabes que es para multiplicarla, porque tu averaje es bueno, tu efectividad es buena. Entonces, haciendo ese contraste, surgen ese tipo de estrategias operativas. ¿Me puedes repetir el nombre de la página para hacer la auditoría? MyFXbook es una de las que a mí más me gusta. Sí, donde se ve también calendario económico, esa página dentro también ofrece copy trade, varias cosas. ¿Alguna otra duda, chicos? Sí, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Sí? En promedio de las personas que tú has auditado y demás, ¿no? Esto ya hablo por el tema estadística, ¿no? Por el número de personas y demás. ¿Cuál es el promedio que tú te has encontrado en traders, digamos, que tienen ese riesgo-beneficio, ¿no? Digamos, ya se auditan, tienen todo hecho, tienen experiencia, bla, 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 tienen tiempo ya con la cuenta. ¿Cuál es el promedio de riesgo-beneficio que tienen todos esos traders, por lo menos que los que tú has llevado, has hecho el curso, presenciales, los que estás auditando, o sea, por videoconferencia, ¿sabes? ¿Cuál es Sí, no te voy a decir un promedio específico porque no lo he sacado y te encuentras de todo, literalmente de todo, pero sí, bueno, podemos decir que en promedio 1 a 1, es decir, un poquito por arriba, un poquito por abajo, digamos que el 1 a 1. Pero sí, te encuentras cosas rarísimas, a veces muy en contra, a veces muy alto, pero está lo mismo, el contraste con el averaje, depende de la técnica, es muy distinto en cada quien, pero sí me he dado cuenta que en cada persona que ha auditado, que llevan más de 200 y pico de personas, nadie hasta el momento se plantea eso, del riesgo-beneficio, averaje, de por qué su cuenta está positiva o negativa. Muchas personas no entienden eso, creen que todo es cuestión de no sé, o sea, lo comprenden de una manera a lo mejor de riesgo-beneficio y que tienen que ganar trade, pero no hacen esa matemática. O no dirigen más a un estilo ni al otro. Es como que todo el tiempo una improvisación. Y la improvisación no lleva, o al menos que tengas suerte, que es otro factor, a un beneficio neto, que te lleve a la rentabilidad. Improvisar es todo el tiempo voy improvisando, no veo números, creo que voy bien, creo que voy mal. Esta semana me puse triste porque no gané, la otra contenta porque gané y así, o sea, es una improvisación. Pero cuando tú manejas los números ya dejas de improvisar y dices, bueno, estos son mis números, esta semana voy por esto, voy a perfeccionarlo y literalmente como si yo fuese un jugador de fútbol, fuese Mbappé y llevo esos números, estoy preocupado, digo, el otro partido yo sé que quiero entrar y hacer gol, pues es que cada partido que entro, como cada trade que entro, me mejora o me desmejora mis números, me genera una rentabilidad al final, un beneficio. Bien, porque bueno, yo hablando en lo personal, estoy acá porque precisamente lo que busco es ser más profesional en ese sentido y evidentemente la manera principal en que quiero, ¿no? Y tengo que hacer las cosas es esta, ¿no? Medirme y saber sobre todo en dónde estoy, el averaje, como las características del muñeco, ¿no? Por así decirlo. O sea, soy un muñeco, tengo esto malo y esto bueno, ¿en qué me esfuerzo? Sí. Y a raíz de eso, pues, curioso pues sobre todo lo que tú dices de que todo el promedio sea 1 a 1, porque yo pensaba que iba a ser 1 a 3, ¿me entiendes? Que todo el mundo agarra 1 a 3, 1 a 5, 1 a 3, pero bueno. A buscar sí, que es otra cosa. Mucha gente tú la ves por lo mismo, que dicen, no, yo voy 1 a 3 porque ven la tablita y dicen, bueno, no importa, yo pierdo más o esta me da más beneficio.
Pero es que es independiente de eso. Como les digo, hasta un sistema automatizado, yo en un punto me di cuenta que era mejor ponerlo a operar 2-1. Perdía más de lo que ganaba, pero el averaje era altísimo, 90%. Y era rentable, o sea, generaba un beneficio, que es al final del día lo que buscamos. Claro que como humano yo sí, te lo pongo claro, les pongo de meta el 1.5, porque tú se supone que tienes habilidades de análisis técnico. Tú puedes buscar naturalmente un 1.2, un 1.3, un 1.4, a diferencia a lo mejor de un sistema que se le complica más, créanme que sí, más allá que es un robot, porque el humano puede interpretar muchas cosas que un sistema no. Puede ver los cambios de volatilidad, puede ver las tendencias, o sea, puede apreciar muchas cosas de manera interpretativa que un sistema no hace. Un sistema es como un algoritmo repetitivo y no ve muchos factores que nosotros sí podemos. Por eso, más allá de que hoy en día gran parte del trading se ha automatizado, está detrás la parte humana que tiene que estar interviniendo y entendiendo esas cosas. Pero sí, literalmente véanlo así, su cuenta al final del día es como un negocio, un emprendimiento, necesito una plantilla, una auditoría, ver cuál es el riesgo-beneficio que estoy logrando, cuál es el averaje, y más allá de eso sabemos que en la auditoría hay otras cosas, otras métricas importantes que te muestran ya sí el porqué de tu averaje. Puede ser alto o bajo, como operar fuera de horario, operando muchos pares, en contra, los días, ya de ahí sí parte lo demás, darte cuenta por qué tu riesgo-beneficio es bajo, tu averaje. Eso también se ve en la plantilla de riesgo-beneficio duración. Ahí yo entiendo por qué, claro, tu riesgo-beneficio es malo o es bueno. Si cierras mucho en break-even, tienes un riesgo que no es constante, que lo varías. Ahí yo así comparo esas métricas. Hay una cuestión que estuve analizando, un libro que estuve leyendo hace tiempo, ahorita no recuerdo el nombre, pero hablaba que era un trader profesional, bueno, llegó a ser trader profesional después de muchísimos años de experiencia, y también era psicólogo, y él decía de que una de las cosas que le ayudó a él poder crecer en este mundo era que él analizaba la entrada al mercado o la operativa como un buzo que disponía de oxígeno para entrar al mercado. Entonces, él decía, eso debe ser el nuevo vivir del trading, creo. Ajá. ¿Ah? El nuevo vivir del trading, sí. Sí. Y él también habla de los alcohólicos anónimos, de cómo fue su Sí, experiencia para analizar cuál era un perdedor y entenderse como un trader perdedor. Pero una de las cosas que es la que quiero comentar es que me ayudó también porque yo me daba, o sea, yo no había analizado qué era lo que estaba pasando, porque yo sí que perdía, o sea, yo ganaba, y cuando ganaba era maravilloso porque claro, aumentaba mis ganancias y el beneficio era más que la pérdida, ¿no? Pero llegó un momento que no me había dado cuenta de que mi riesgo estaba siendo mayor que y que tenía un riesgo muy elevado para la cantidad de entradas que estaba haciendo. Entonces no, estaba descuidando, como el ejemplo que él coloca, el oxígeno, y me estaba haciendo 2-3 entradas al día que por tener de repente un lotaje alto, ya al perder una entrada obviamente ya me estoy quitando la posibilidad de volver a operar, pero por no verlo volví a meter otra entrada y ya me había quitado otro porcentaje, y así era como una manera que yo tenía de joderme a mí mismo. Claro, no lo había visto hasta que yo me pongo a analizar cuántas operaciones estaba metiendo al día y de qué lotaje y cuánto riesgo me estaba metiendo en una operación, y ese oxígeno. Entonces me imagino que esto le pasa a mucha gente, pues, que estás operando y estás perdiendo, pero no te das cuenta de la falla que estás cometiendo a la hora de perder y que te estás excediendo en tu límite diario. Claro, sí, es parte de lo mismo, es parte de la misma matemática, si lo quieres llevar así. Si tú tienes un riesgo diario y decides comértelo en un trade, como un poco lo que explica allí, te puedes comer todo el oxígeno en un día o dejar un poquito para nuevas oportunidades, para no comerte el riesgo en un solo trade. Pero claro, es parte de la misma matemática, es parte de conocer tu auditoría o tu desempeño y adaptarla a ti. Por eso siempre explico, o cuando hay una respuesta, digo que no es general, siempre es muy particular, dependiendo del estilo de cada quien, dependiendo del estilo que operas, qué riesgo te planteas diario, buscas entrar en puntos estructurales en continuación. O sea, hay que entender mucho porque como todo, o sea, cada persona te das cuenta que es un mundo, sobre todo en la auditoría, la manera en cómo lleva las cosas. Y muchas personas tienen beneficios de maneras distintas, como también muchas personas pierden de manera distinta. Si la razón de que tú pierdas no es la misma que de otro trade incluso. Entonces es 100% conocerte a ti mismo, conocer tus métricas para trabajar en las tuyas, no en las de nadie más. ¿Les gustó la conferencia? Sí. ¿Entendieron cosas nuevas? ¿Aprendieron? Sí. Bueno, muchas gracias.
muchísimas gracias por ver mi conferencia. Espero haber aportado muchísimo a tu conocimiento. Si te gustó, puedes apoyarme suscribiéndote a mi canal y dejando un comentario en este video. Esta es una conferencia que realizo de manera completamente gratuita en mi oficina de Barcelona, Siempre Profit Trading Floor. Si en un futuro tienes la posibilidad de venir y asistir a una de mis conferencias de manera presencial, pues eres completamente bienvenido o bienvenida. Por acá te recibiré y compartiremos mucho conocimiento juntos.